Bien, bien, qué bueno. Pues entonces, como le decía el maestro Hugo, maestro Gerardo, Sí, doctora. hoy vamos a ver ya la parte teórica que corresponde a conocer. Ok. Ya ve que hay una parte que nos dice los productos. Los productos van a ser todos los documentos que ustedes tienen que entregar, como Sí. son la planeación, la rúbrica, los cuestionarios, o sea, todo lo que tenga, las listas de cotejo, todo lo que tenga que ver con documentación, todo Mm, eso son los productos. Entonces, son los que yo voy a evaluarles. Cuando ustedes terminemos este curso, ustedes me van a enviar todos sus documentos terminados y yo se los voy a evaluar nada más los productos, porque lo que sigue es la evaluación de su ok. desempeño en la clase muestra que les había comentado. Ustedes van a hacer una clase muestra y ahí les van a revisar, pues que sí aclaren dudas, que sí expongan como debe de ser, que hagan la clase dinámica, que sí tengan una técnica rompehielo y así, todo eso, inclusive ahí está como les comentaba, en el estándar de competencia que se les proporcionó. Ahí De ustedes acuerdo. pueden ver exactamente qué les van a evaluar en su desempeño. Cuando ustedes estén dando la clase muestra, qué es lo que van a ver y lo que les van a evaluar, ¿sí? Los Ok, maestra. productos son los documentos y ahora también les van a evaluar. Hasta el final viene una parte que dice conocimientos. Entonces es esta parte teórica. La dejé hasta el final porque me interesaba más que nada todo lo que vimos anteriormente, que son las técnicas instruccionales, grupales, todo lo que tenía que ver con los objetivos para que avanzaran con su planeación. Sí, de cualquier manera, ya también esta presentación, pues ustedes tienen acceso a ella, ¿no? A través de mi página. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un modelo educativo? En este caso es una filosofía educativa, valga la redundancia, que diseña precisamente la institución para su uso, ¿sí? De ahí se van a desprender todas las metas, las líneas de acción que van a permitir pues el mejoramiento continuo de las personas. O sea, el modelo educativo prácticamente va a trazar las pautas con las que se van a mover los profesores dentro de una institución, ¿sí? Aunque existen modelos educativos de manera general, siempre lo toman cada una de las universidades y lo adaptan y lo enfocan precisamente a las necesidades de la misma universidad, ¿sí? Entonces, el modelo educativo se va a definir en congruencia con lo que la institución de formación docente es misión y lo que aspira a ser, es decir, la visión. Como les comentaba, este modelo educativo, aunque existe, digamos que las pautas generales o los principios generales, la universidad va a decir, este modelo se adapta a lo que yo quiero, pero tengo que también, aparte de que se adapta el modelo hacia mí, yo tengo que adaptar ese modelo ahora a la visión y a la misión que estoy proponiendo en mi universidad, para que así se puedan cubrir todas las necesidades que, que, este, que se tienen previstas, ¿no? Por parte de las autoridades. Los modelos educativos, pues hay muchos. Si ustedes le dan ahí al Google, le ponen ahí modelo educativo, se los juro que hay un montón que yo no sé de dónde salen. O sea, cada día hay más investigaciones, pero no son más que una combinación a veces de los que ya existen. Uno de los que pues yo creo que todos conocemos es el cognitivismo y tiene que ver con todo con todo lo relativo al conocimiento. Se intenta comprender de qué manera la mente humana interpreta, procesa y almacena la información. Se centra en el pensamiento, sus funciones, procesos y la forma en que la mente resuelve tareas complejas. El cognitivismo prácticamente solamente va a decir, yo necesito que aprendan, o sea, que conozcan, va a revisar cuál es el proceso, a ver cómo estás aprendiendo, cómo estás adquiriendo el conocimiento. Pero es a todo lo que se enfoca, ¿no? A solamente a la mente, a los pensamientos, a las ideas.
En cambio, el conductivismo, ese va a enfocarse en las conductas y en los comportamientos de cada uno de los participantes. Y va a enfatizar principalmente que no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Es decir, el cognitivismo simplemente dice, tienen que aprender. O sea, yo les doy ciertos problemas, ellos aprenden, pero no se pone a ver todo lo que tiene, todo el comportamiento del ser humano. Simplemente tiene que aprender y me vale cómo te comportes. En cambio, en el conductivismo va a estudiar precisamente que esas conductas y esos comportamientos del alumno tienen cierta relación con los estímulos que se les dan. Y esto va a permitir que el alumno aprenda, ¿sí? El constructivismo humanismo es una combinación, permite pensar, generar sus propias ideas, opinar, emitir juicios, experimentar por su propia cuenta, resolver problemas, reconocer su humanidad, virtudes, desaciertos, etc. Este paradigma da la posibilidad de que el conocimiento quede impregnado a manera de huella a lo largo de la vida. Así, el proceso de construcción y reconstrucción cognitiva le otorga al ser humano un lugar en el mundo y le da valor a su existencia. Este constructivismo humano es así como que el ideal del aprendizaje, ¿no? Porque quiere que el propio participante genere su propio conocimiento. Es el planteamiento donde dice que los maestros son meras guías hacia el conocimiento, ¿sí? Nosotros ya no les vamos a dar el conocimiento como en el cognitivismo, en el que nosotros le dábamos la clase y les decíamos exactamente cómo lo tenían que hacer y todavía de eso, si la regaban, nosotros lo corregíamos. En cambio, en el constructivismo humano es muy diferente. Aunque se le da la información, quien tiene que comprender, analizar esa información es prácticamente el alumno o el participante. Él tiene que analizar esa información, desprender de ahí nuevos conocimientos, y es así, ¿sí? Hacer la comprensión de estos conocimientos que está obteniendo, y de esta manera él va a construir su conocimiento, ¿sí? Él va a ir construyéndolo y va a generar sus propias ideas. No así en el conductivismo, que nosotros, si se iba para la derecha, como que le poníamos una pared ahí y le decíamos, no, la derecha no. Y le poníamos otra pared hacia la izquierda, no. Hacia la izquierda tampoco. Tiene que ser en medio. Entonces, en el conductivismo nosotros los guiábamos completamente y íbamos haciendo, íbamos trabajando el estímulo y el castigo. Sí, acuérdense que aquí en este caso, en el conductivismo, nosotros, por ejemplo, si te portas bien, te doy una paleta, ¿no? Y entonces el niño se porta bien. O si te portas mal, ya no vas a ver, ya no vas a tener la tabla, la tablet, perdón, y entonces él también se empieza a portar bien. Entonces nosotros condicionamos ese comportamiento. En el constructivismo, pues es prácticamente todo lo contrario, tanto del conductivismo como del cognitivismo. En el constructivismo, el responsable de su conocimiento prácticamente dice que debe de ser el propio ser humano, la propia persona. Él debe de definir, el propio ser humano, hasta dónde va a llegar, generar sus propias ideas, generar su propio conocimiento, obviamente en base a lo que se le está proporcionando, ¿no? Estilos de aprendizaje. Hay también muchísimas teorías sobre los estilos de aprendizaje. Muchos han sido muy afamados, y son los que vamos a mencionar, porque realmente vamos a ver que nosotros digamos que vamos a tomar de todo un poco, ¿no? Yo así lo hago cuando estoy dando mis clases, de todos de todas los modelos educativos, y también de estos otros modelos yo le tomo un poquito, porque
yo considero que no hay ninguno malo, ¿sí? Sino simplemente que no es tan completo para mí. Es mi opinión, no voy a decir la maestra está haciendo, no, es mi opinión. Todos, todos estos grandes pensadores, estos grandes investigadores tienen razón, ¿sí? Porque realmente el ser humano tiene ciertas características que lo hacen aprender o desaprender, o más bien lo estimulan a aprender o en todo caso lo decepcionan. Entonces, estos grandes pensadores tienen no la necesidad, sino las ganas, por decirlo así, de que la gente realmente aprenda a aprender y solamente van a aprender cuando ellos mismos se conozcan. Entonces, el cerebro es complejo, no, tiene muchísimas virtudes, pero también a la vez tiene muchísimas limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que quieren cada uno de estos investigadores? Romper con esos paradigmas para que realmente el ser humano se desarrolle al máximo. Sí, al máximo. Inclusive, acuérdense que hay investigaciones en las que se dice que el cerebro, pues, a veces ni siquiera lo utilizamos, yo creo que ni el 50%, ¿sí? Y eso que el que más lo utilizó fue Einstein y no lo utilizó al 100%. Bien. Entonces, hay que revisar estos modelos para que nos demos cuenta que realmente todos, como vuelvo a repetir, todos son muy buenos, tienen muy buenas ideas para aplicar dentro del aula. Lo que sí es que nosotros tenemos que conocerlos para saber cuál se adapta, porque a veces decimos, o sea, tenemos diversidad de pensamiento dentro de nuestras clases y a veces no sabemos cómo comportarnos con esos alumnos. Entonces, considero yo que es muy importante que nosotros conozcamos estos modelos para saber cuál es el que mejor se adapta también a nuestros alumnos. No solamente el modelo, porque la universidad nos da la pauta o el caminito de cómo debemos hacer la clase, ¿no? Pero nosotros como profesores sabemos muy bien cuáles son las necesidades que existen en nuestros alumnos. Por ejemplo, yo me di cuenta en mis salones, con mis alumnos, que no les gustaba participar, ¿sí? Entonces les decía, a ver, ¿quién me quiere apoyar aquí con este ejercicio? Y nadie quería pasar al pizarrón. No sé si era la pena, no sé si era la desidia, pero empecé a llevar paletas, dulces. Y precisamente ayer me encontré a un alumno que, bendito Dios, está presentando sus documentos para hacer una estancia en España. Él está estudiando economía y me dijo que realmente le gustó, o sea, me dijo más palabras que ay, hasta casi me hizo llorar, pero bueno, él me dijo que le gustó la manera en que yo daba la clase. Yo no sé si era en sí la clase, pero dice que le gustó porque cuando yo les empecé a decir, el que participe le doy la paleta, ellos empezaron a participar. Entonces empezaron a participar y este es un conductivismo. ¿Por qué? Porque yo los empecé a estimular. Y entonces les empecé a dar paleta. Y ya ahí sí empezaron a participar todos. Luego empecé a ver que nada más participaban unos cuantos. Entonces ahora después les dije, voy a hacer una rifa. Y empecé a hacer rifa para las participaciones. Y entonces ya fue cuando todos empezaron a pasar. Y fue cuando me empecé a dar cuenta también, o más bien me di cuenta, de que existían muchas debilidades en algunos alumnos. Y me empecé a enfocar en esos que ya tenían esas debilidades. Entonces, ya después, cuando salieron los exámenes, pues obviamente hubieron 10, compré de esas monedas que parecen de oro, ¿no? De chocolate, pero envueltas en papel metálico de color oro. Y entonces les dije y les empecé a decir, voy a dar la medalla de oro al que sacó mejor calificación. Y precisamente era este alumno. Entonces, él dice que a él eso lo motivó a participar porque por alguna razón, no sé si algún profesor o alguna situación que haya vivido, él se había cohibido porque se ve que es muy callado.
pero tiene el potencial. Entonces, aquí lo que nuestro trabajo como profesores es precisamente empezar a ver el potencial de nuestros alumnos y estimularlos para que salgan. Entonces, yo vi que este chico tenía potencial y entonces lo empecé a estimular y empezó a salir del caparazón y ahorita dice que sí, pues ya no le da pena pasar al pizarrón, porque al principio como que le daba pena. Entonces, este es el trabajo de nosotros como profesores, empezar a estimular a nuestros alumnos para que trabajen. No necesariamente tenemos que seguir, bueno, yo en mi caso, es mi opinión. No necesariamente tenemos que seguir a veces el modelo que nos indican, sino va a depender del grupo que tengamos. Entonces, por eso hay que conocer todos los modelos habidos y por haber para ver cuál es el que mejor se adapta para nuestros alumnos, para estimularlos y hacerlos mejores estudiantes o mejores aprendices, más bien. ¿Sí? Entonces, aquí el modelo de los hemisferios cerebrales de Roger Sperry me causó gracia cuando vi estas teorías, porque primero van dividiendo el cerebro en dos, como por ejemplo aquí Roger Sperry. Luego vamos a ver que hay quien lo divide. No, tú estás loquito, son 4. Y así se van dividiendo hasta que de plano despedazan al bendito cerebro. ¿Sí? Entonces aquí este señor Roger Sperry dice que el cerebro lo va a dividir en dos. ¿Sí? Hemos escuchado mucho del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Y dice que el hemisferio derecho pues, va a dirigir la parte contraria, que es la parte izquierda del cuerpo. Y la derecha, pues, el izquierdo, pues, la parte derecha, ¿no? Digamos que están cruzados los hemisferios del cerebro, ¿no? Pero también dice que el hemisferio izquierdo va a estar más especializado en el manejo de los símbolos, es decir, va a estar con el lenguaje, con la escritura, con el álgebra, ¿sí? Todos los símbolos químicos van a estar del lado izquierdo. Si nos tenemos que aprender alguna partitura, van a estar del lado izquierdo. Si tenemos que aprender inglés, van a estar del lado izquierdo. ¿Sí? Si tenemos que aprendernos las reglitas gramaticales para que nosotros escribamos bien o la ortografía, tienen que estar del lado izquierdo. Es decir, que la parte izquierda siempre va a ser la más analítica y la más lineal. ¿Por qué? Porque es la parte lógica de nuestro cerebro. Y si es la parte lógica, pues obviamente tiene que seguir una línea, tiene que seguir un proceso lógico. No puede saltarse ningún paso porque en ese momento salta la parte izquierda y dice, esto no está bien. ¿Sí? En cambio, el hemisferio derecho, digamos que es la parte relajada, ¿no? Es más afectivo en la percepción del espacio, es más global, sintético, intuitivo. Es la parte imaginativa y la parte emocional. Es la parte relajada. ¿Sí? La que tiene que ver con los sentimientos, la que tiene que ver con la conexión con las otras personas, o más bien con la socialización con las personas, ¿sí? Aquí es donde se desarrolla el liderazgo también de los participantes o de las personas, es en la parte derecha, porque tiene más que ver con la parte imaginativa, también aquí la parte creativa, ¿no? Cuando a nosotros se nos ocurren las ideas, está del lado derecho. ¿Sí? Cuando nosotros pintamos, también está del lado derecho. ¿Por qué? Porque es la parte artística, ¿no? Entonces, aquí está, cómo lo clasifica, o más bien, sí, cómo clasifica, cómo parte el cerebro este señor Roger Sperry. Dice que el hemisferio izquierdo, si nosotros tenemos desarrollado la parte izquierda, pues va a ser más sistemático, más lógico, más objetivo, observador de diferencias, analítico, verbal y controlado. ¿Sí? Todos sabemos y clasificamos a nuestros alumnos de esa manera porque a veces hay gente que es así. Hay gente que si no le explicas exactamente cuál es el proceso, no te entienden. ¿Sí? Y no es que no te entiendan, sino que hay un punto en el que ellos ven así como un punto ciego y dicen, no, esto no está bien. ¿Sí? Cambio, hay quienes tienen más desarrollado la parte derecha, son impulsivos, intuitivos, subjetivos, observador de semejanzas, sintéticos, imaginativos y emocionales. ¿Sí? La parte derecha tiene más que ver con esa parte que que tiene que ver con nuestros sentimientos, ¿no? Con nuestras emociones.
Esa es la parte derecha, ¿sí? Esa que nos permite comunicarnos, pero no solamente con nuestro lenguaje, sino cuando nosotros nos comunicamos hasta con el cuerpo. O sea, le podemos decir a alguien que realmente estamos preocupados. Cuando nosotros trabajamos como líderes de un equipo y los impulsamos a que trabajen, es la parte derecha, ¿sí? Cuando desarrollamos ese tipo de habilidades. Luego viene este señor, Paul MacLean, ya dice que ya no son dos, dice que el cerebro lo va a dividir en tres, y aparte que el cerebro, así como ha sucedido dentro de todas las investigaciones en el que dice que el hombre de pronto estaba en cuclillas y poco a poco se fue parando y luego se fue poniendo derecho la columna, han visto inclusive esa imagen, ¿no? Donde poco a poco va parándose el hombre. Bueno, pues este señor asegura que el cerebro no siempre fue así, sino que el cerebro, conforme fue pasando el desarrollo del hombre, se fue creando, ¿sí? Perdón. Entonces, cada una de estas estructuras, él dice que estas estructuras se fueron creando conforme fue evolucionando el hombre, pero dice que no son dos, sino que son tres, ¿sí? Fue una parte, o sea, se fue creando una parte, luego la otra parte, pero se fue, digamos que fue complementando a la anterior y luego la tercera parte fue complementando a la anterior hasta que el cerebro es lo que es hoy y nos permite hacer todas las operaciones mentales de hoy, ¿sí? Digamos que conforme va pasando el tiempo, el cerebro del hombre fue siendo mejor, ¿no? Fue siendo remasterizado, así como una computadora que de pronto ya tiene un procesador RAM, pero no la cambian y dicen como que está muy lenta, le ponen más procesador RAM y le van poniendo más memoria, pero más memoria RAM y más memoria RAM, pero no cambian la computadora. Lo mismo sucedió según este señor con el cerebro. Poco a poco fue creándose, primero teníamos una de las partes del cerebro, pero por la necesidad del hombre tuvo que desarrollar otra parte del cerebro y así sucesivamente, ¿no? Hasta la tercera parte, hasta la tercera capa, por decirlo así. Entonces, este señor afirma que cada una de dichas estructuras posee una lógica de funcionamiento individual propia y muy distinta a la de las otras capas, teniendo en cuenta que las capas superiores son las más evolucionadas. Es decir, así como decía el autor anterior, que lo dividía entre dos y cada parte del cerebro tenía sus actividades, por decirlo así, singulares de cada uno de los hemisferios. Bueno, pues aquí dice también que va a dividir el cerebro en tres y que cada una de esas partes también tienen sus propias características, ¿sí? Entonces, esto va a ayudar a que cada una de ellas se complemente para que puedan realizar los procesos que hace el cerebro, ¿sí? Y bueno, y aquí les presento una imagen. Este señor dice que son tres cerebros, el cerebro reptiliano, el límbico y la neocorteza. El cerebro reptiliano, según este señor, fue el primero que se formó, ¿sí? Y porque tiene que ver con los instintos más básicos del hombre, es decir, que tiene que ver con el hambre, con la sed, con la reproducción sexual, con el sueño, con el instinto de supervivencia y lucha, ¿sí? A veces decimos, yo no entiendo cómo reaccioné así si yo no soy así. Y ahí es cuando entra precisamente el cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano no piensa, ¿sí? Entonces, está compuesto por las primeras estructuras en aparecer, que son los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo, ¿sí? A ver, permítanme opciones de puntero, aquí está, ¿sí? Aquí está el reptiliano, es esta parte de acá atrás, ¿no? Y entonces aquí es el que prácticamente controla nuestro cuerpo.
La parte reptiliana es el que nos permite movernos, es el que nos permite hablar, ¿sí? Es el de las partes básicas, ¿sí? En cambio, el sistema límbico, que según este señor fue la segunda estructura que se formó, ¿sí? Es la encargada de las sensaciones que experimentamos cuando realizamos alguna actividad, ¿sí? Está compuesta por la amígdala, esta parte de acá, la amígdala cerebral, el septo, el hipotálamo, la corteza del cíngulo y el hipocampo, es esta parte de acá. Esta parte el sistema límbico, como bien lo menciona, es toda la parte que tiene que ver con la emoción. Es decir, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estamos jugando, a mí me encantaba Candy Crush. Y digo me encantaba porque lo dejé de jugar porque me di cuenta de que me empecé a enviciar y no dejaba de jugar Candy Crush. Entonces tuve que dejarlo por lo mismo porque me daba cuenta de que me estaba quitando mucho tiempo. Entonces, todos hemos experimentado esa sensación de que estamos jugando un jueguito y de pronto ya tenemos como 1,000,000 de puntos y les voy ganando a todos y me emociono. O cuando estamos en una carrera, a lo mejor, y vemos que estamos dejando a todos atrás y nos emocionamos y llegamos. Si nos damos cuenta, esa emoción también nos ayuda a actuar, ¿sí? Esa es la parte límbica, la que nos da esa sensación de satisfacción, ¿sí? Cuando comemos algo que nos gusta, es más, hasta luego decimos ya, si sabemos que vamos a comer algo que nos gusta, ay, ya estoy salivando, pues porque existe esa emoción, ¿sí? No es solamente comer por comer, como es en el cerebro reptiliano, sino en este caso, esa parte cuando nosotros comemos que decimos, ay, bueno, en mi caso, ¿no? Ay, qué ricos chiles rellenos y hasta lo pienso y hasta se me hace agua la boca. Es esa sensación, ¿no? Esa es la parte límbica, que inclusive a veces sentimos olores y decimos, esto me recuerda a alguien, ¿sí? Porque con ese olor empezamos a tener sensaciones y ahí es donde trabaja el cerebro límbico, ¿sí? Y luego viene la neocorteza, que es la parte más desarrollada según este señor. La neocorteza o el cerebro cortical es la parte de la razón, del lenguaje, del aprendizaje, de la lógica. Es la última parte que se formó, ¿sí? Y solamente se formó en los mamíferos, no todos los animales los tienen. Se encarga de todo lo referente al pensamiento abstracto, el pensamiento lógico y el racional, aparte de los procesos comunicativos complejos que empleamos para comunicarnos en la sociedad moderna. Está compuesto por la corteza cerebral, la cual está formada de sustancia gris, donde hay un gran número de neuronas que están en constante proceso de conexión unas con otras. ¿Sí? Esta parte es, digamos, la que nos hace seres humanos, porque nos hace pensar, nos hace analizar las cosas. Si nos fijamos, los animales, por ejemplo, mi perrito, luego veo que sí analiza las cosas. Mi gata también, veo que analiza las cosas. Por ejemplo, cuando ellos observan las lagartijas, observa las lagartijas, ella analiza cómo la va a atacar. No la ataca de un momento a otro, sino vemos que lo va analizando. Pero ellos no tienen tan desarrollado precisamente el cerebro como nosotros. Por eso dice que es exclusiva de los mamíferos, ¿sí? Entonces, en esta parte del cerebro, nosotros realizamos todo el proceso de análisis, ¿sí? Todo el proceso de análisis lógico cuando vamos a resolver un problema, cuando no solamente un problema matemático, sino cuando vamos a un problema de la casa, ¿sí? Cuando hacemos un análisis y tenemos que tomar una decisión, cuando escuchamos y aprendemos, cuando hablamos, ¿sí? Es esta parte, exclusiva, donde nosotros hacemos toda la racionalización de todas las ideas y los pensamientos que llegan, ¿no? Luego viene este señor, o sea, ya teníamos dos, así como los trastes de la feria. Llévese 2, llévese 3, ahora dice el señor Herman que no, que son 4, ¿sí? Ned Herman
Dice ahora en este modelo, ¿sí? Que ya no van a ser dos cerebros, perdón, ya no va a dividir el cerebro en dos, ya no lo va a dividir en tres, lo va a dividir en cuatro. Lo va a describir, dice aquí, como una metáfora y hace una analogía de nuestros cerebros con el globo terrestre, con sus cuatro cardinales. Entonces, a partir de esta idea, él va a generar o va a hacer una esfera, la va a dividir en cuatro y dice que va a haber un cruce de los hemisferios derechos del modelo Sperry y de los cerebros cortical y límbico del modelo McLean. Así como yo les decía que no hay ningún modelo erróneo, yo creo que los investigadores también tuvieron la misma idea que yo y dijeron, no, si es que los dos son buenos, lo único que vamos a hacer es que vamos a juntar lo que ellos están diciendo porque los dos tienen razón. Nada más que se deben de complementar. Yo me imagino que esa fue la idea de este señor Hermann, ¿sí? Y entonces dice que estos cuatro cuadrantes van a representar cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y en suma de convivir con el mundo, ¿sí? Este cerebro no solamente, o sea, él asegura que ciertamente tenemos una parte límbica, ¿sí? Que ciertamente tenemos una parte reptiliana y que ciertamente tenemos un cerebro, pero a la vez la parte lógica la va a dividir en dos, ¿no? Y aquí está, dice que tenemos una parte frontal izquierda, una parte frontal derecha, una parte basal izquierda y una parte basal derecha. Nuestro cerebro lo van a dividir en cuatro. Dice que la parte frontal izquierda va a tener que ver con todo el análisis financiero y matemático. Las evaluaciones de todas las variables, toma de lógica de decisiones, debate y negociación, jerarquización. Digamos que esta parte va a ser la parte matemática, ¿no? Lógica matemática de nuestro cerebro. Perdón. Y en cambio la parte frontal derecha, como lo decía anteriormente el autor, es la parte creativa de la imaginación, de la resolución de problemas, es arriesgado, innovador y tiene el sentido del humor. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las dos partes que ya habíamos dicho con el primer autor, pero dice que en la parte de atrás va a estar la supervisión, del lado izquierdo, va a estar la supervisión, atención al detalle, procesos de rutina, cumplimiento de tareas calendarizadas y apoyo administrativo. Aquí, en la parte basal izquierda. Y en la parte basal derecha va a estar la parte protectora, festiva, conciliadora, motivacional y sentido del grupo. Es decir, que en la parte frontal va a estar toda la parte más lógica o la más, la parte como que más, más creativa, ¿no? La parte que se va a encargar de los procesos más razonados. Y en la parte de atrás va a estar toda la parte sentimental, por decirlo así. Bueno, entonces, les digo, como los trastes de la feria. Ahora dice, ya nos dijo que eran dos, luego nos dijeron que eran tres, luego nos dijeron que eran cuatro, pero luego viene el modelo CORE, ¿sí? En este modelo CORE, él dice que existen ciertos estilos de aprendizaje, ¿sí? Dice él que no es solamente aprender por aprender, sino que se tiene que trabajar constantemente, ¿sí? Porque tenemos que estar procesando la información que nosotros recibimos. Entonces, ellos dicen, este señor Kolb dice que para que nosotros podamos aprender, primero tenemos que tener una experiencia directa y concreta. Es decir, que el alumno no va a ser pasivo, sino que el alumno tiene que estar activo dentro de su propio aprendizaje. Entonces, va a tener una experiencia abstracta que es la que tenemos cuando leemos cualquier información, que es lo que habíamos dicho. La parte cognitiva, donde nosotros le damos toda la información acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta, es la parte teórica, ¿no? Entonces, él dice que vamos a tener un alumno teórico que puede aprender de manera teórica y un alumno activo que puede aprender con la práctica directa, ¿no? Las experiencias que tengamos, ya sea concretas o abstractas, se van a transformar en conocimiento cuando vamos a elaborar cualquiera de estos dos procesos. Una es la reflexión y la otra es la experimentación.
¿sí? En la primera vamos a permitir que el alumno reflexione, ¿sí? Que el alumno piense sobre lo que tenemos, a ver qué conocimientos tenemos, o ya experimentaste, ¿sí? Entonces ahora tienes una información recibida, ¿qué es lo que aprendiste? Y a esto él lo clasifica como un alumno pragmático, ¿sí? En el primero tenemos conocimientos, que es lo que vamos a hacer con la parte cognitiva de nuestro trabajo. Le vamos a dar los conocimientos y posterior a ello vamos a permitir que nuestros alumnos reflexionen. Pero también les vamos a permitir que el alumno practique, ¿sí? Y eso es lo que dice el modelo COP. Dice que en este caso todos los que aprendemos, ustedes, yo, todos, en algún momento vamos a ser alumnos activos, vamos a ser alumnos reflexivos, vamos a ser alumnos teóricos y vamos a ser alumnos pragmáticos. Todo lo aprendemos, todo lo que aprendemos, ¿sí? Tiene que pasar por esta parte. Por ejemplo, hacer un queso napolitano. Primero, mi mamá me dio la receta. No, les miento, no fue mi mamá, fue un vecino, ¿sí? Este vecino me dio la receta, me dijo cómo, me lo dio, o sea, así hablado, porque ni siquiera me lo escribió ni nada, me lo dio hablado. Y ahí me ven llegando a la casa, lo escribí. Entonces ya pasé a la parte teórica. Después de eso, pues compré todos los ingredientes porque yo sí soy bien golosa con el queso napolitano, me encanta, ¿eh? Si me dan uno completito, completito me lo como. Entonces, tengo a este alumno teórico, en este caso yo fui la alumna teórica, ya tenía todo, compré todo, lo hice, ya fui alumna activa, y posterior a ello me di cuenta que como que le faltaba algo. Entonces, empecé a reflexionar sobre lo que le faltaba, ¿sí? Entonces, después de que me di cuenta que era lo que faltaba, lo volví a implementar. Y entonces empecé con la práctica a hacer un queso napolitano. Van a decir, capaz si me dicen ahorita, maestra, ¿cuándo probamos el queso napolitano? Porque, o sea, realmente ya a mi papá le gusta, mi papá es el catador principal de la comida que yo hago. Entonces él dice que ya aprendí por fin a hacer el queso napolitano, pero fue por todo el proceso que yo llevé, ¿sí? Todo el proceso que yo llevé en el que, o sea, aparte de que yo tenía la teoría, aparte de que lo hice, empecé a reflexionar sobre mis errores, los corregí y con la práctica yo empecé a tener ya la experiencia y pude hacer un buen queso napolitano. Bueno, entonces aquí dice, el modelo Kolb dice que el alumno tiene que actuar, reflexionar, teorizar y experimentar, ¿no? Tiene digamos que ese es el ciclo que tiene que ser. Existe una teoría, el alumno experimenta, el alumno reflexiona, obtiene conocimiento, nuevamente vuelve a experimentar, luego a actuar, luego a reflexionar, luego a teorizar y así sucesivamente. Entonces, un aprendizaje óptimo requiere que pasemos por las 4 fases para que se puedan obtener los conocimientos, ¿sí? Necesarios según Kolb. Bueno, pues ya diría el de los trastes de la feria. No le di 2, no van a ser 3, no van a ser 4, sino ahora resulta que van a ser más, ¿sí? Este señor Garner dice que al menos existen 7 inteligencias básicas. Y eso va a depender de las estructuras del cerebro, ¿no? Dice que acusaba, por decirlo de alguna manera, que realmente el hombre tiene la capacidad de aprender de manera nata. Entonces, de alguna manera, con todos estos modelos se estaban condicionando precisamente para que aprendieran. Entonces, él dice que no. Más bien, él asegura que el hombre ya tiene la capacidad para resolver problemas y crear productos, ¿sí? Pero tiene que haber un contexto rico y una actividad natural. Es decir, el hombre ya sabe.
El hombre ya no es necesario que lo forcemos, porque el hombre ya sabe. Y esto se debe a que mucha gente, inclusive cuando tocan la guitarra, muchos ni siquiera, si ustedes escuchan las grandes mentes, no necesitan ir a que les enseñen a hacer guitarra porque el cuerpo ya lo sabía. Lo mismo los grandes teóricos, perdón, los grandes científicos desde niños se desempeñaron bien. Entonces, eso es lo que él afirma, o sea, que ya el cuerpo está adaptado al conocimiento, simplemente hay que ver cuál es tu inteligencia y en base a eso trabajar, ¿sí? Él dice que existe la inteligencia lingüística, que en este caso es la capacidad que tenemos para hablar, o sea, la capacidad para que nosotros podamos expresarnos, ya sea de manera verbal, escrita, ¿sí? Pero aquí también tiene mucho que ver en la parte lingüística. Acuérdense que en la inteligencia lingüística tiene que ver, por ejemplo, los oradores, ¿no? O sea, qué bonito lo dicen, no cualquiera habla como ellos. Entonces, aquí inclusive dice la habilidad para manipular la síntesis o significado del lenguaje o usos prácticos del lenguaje, ¿sí? Porque a veces te dicen cada cosa que tú, o sea, te quedas así como sacado de onda porque dices, o sea, ¿cómo es que pudo hacer o cómo puede interpretar de esa manera lo que se acaba de leer? Y es precisamente esta inteligencia lingüística, ¿sí? Entonces, alguno de los usos de esta inteligencia es la retórica, la mnemónica, la explicación, el metalenguaje, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, ¿cuántas veces no conocemos a alguien que ni siquiera lleva un discurso preparado y dice unas palabras tan bonitas que hasta te hacen llorar? Por ejemplo, tengo una prima, ella trabaja en el gobierno y pues obviamente pues ella se dedica, ¿no? A echar labia. Y entonces cuando ella habla generalmente en las fiestas, ¿no? Que brinde Lorena, y que brinde Lorena. ¿Por qué? Porque sabemos que se echa sus discursos y te dan sentimiento. O sea, ella tiene una manera de expresarse tremendamente. Por eso ella, a mi parecer, tiene muy desarrollada esta inteligencia lingüística. ¿Por qué? Porque puede expresarse de manera correcta, aparte de todo de manera correcta, y expresa un sentimiento en sus palabras. Luego viene la inteligencia lógica matemática y es la que todos conocemos y creíamos antes que era la única inteligencia que debía de existir. Que el chamaco supiera bien matemáticas ya era súper inteligente, ¿sí? Pero a veces ese chamaco que sabía muchísimas matemáticas, que se desarrollaba muy bien en física, que se desarrollaba muy bien en química y en todas las ciencias básicas, no tenía la capacidad de expresarse, ¿sí? Entonces, aunque tuviera eso, según este señor Garnet, tenía una deficiencia en su inteligencia lingüística, ¿sí? Luego viene la inteligencia corporal kinética. Esta es la capacidad para usar el cuerpo y expresar ideas y sentimientos, ¿sí? Aquí, pues, inclusive aquí nos da los ejemplos. Es un actor, un mimo, un atleta, un bailarín. Pero también esta corporal kinética son los artesanos, porque no cualquiera maneja las manos como ellos, ¿sí? Un pintor, se los juro, o sea, yo tenía compañeritos en la primaria, secundaria, veía a son lindos dibujos. Es más, nosotros siempre tenemos un alumno que hace unos dibujos chulísimos. Y con trabajo y a nosotros nos salen 2 ruedas y unos palitos cuando vamos a dibujar. Y ellos de verdad tienen una capacidad tremenda con sus manos. Entonces, esta parte corporal kinética quiere decir que ellos tienen bien desarrollada esa inteligencia, su cuerpo lo sabe. Simplemente hay que explotar esa inteligencia, ¿no? Luego viene la inteligencia espacial y es la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual espacial. Inclusive aquí el ejemplo, un cazador, un explorador y un guía. ¿Por qué? Porque hay muchos que nos perdemos. Es más, yo sí, se los juro, en la Ciudad de México una vez sí me perdí. Entonces ya lo que empecé a hacer es utilizar mejor el GPS, porque van a decir, pero la Ciudad de México es grandísima, pero yo me perdí en el metro, o sea, yo no sabía dónde estaba la entrada para entrar, ahí adentro, ya ven que es un cruzadero de trenes ahí en el metro. Y entonces yo la verdad, yo creo que la inteligencia espacial no se hizo para mí, porque luego sí,
tiendo a perderme, ¿sí? Yo mejor el GPS, bendito sea el Señor, lo crearon y yo prefiero usar el GPS, pero hay quien nada más le dice por tal, hay un árbol, sí, ahí donde está el motel, no, es que ahí donde está el depósito, o sea, ellos se ubican tremendamente, ¿eh? O sea, existe esta inteligencia espacial. Y pero también estos son los que pueden hacer edificios, pueden hacer decoradores de interiores, es más, te pueden diseñar, los arquitectos que te pueden diseñar en un espacio de 3x3 una casa enorme. No sé si han visto en Facebook a veces unos diseños de unas casitas bien chiquititas, pero bien organizadas y bien bonitas. Entonces, ese también es inteligencia espacial. Luego viene la inteligencia musical. No todos podemos percibir la música, es más, no todos podemos cantar, ¿sí? Pero hay gente que Dios de mi vida, o sea, qué lindo canta y ni siquiera ha ido a una fiesta, a una escuela de canto. Y qué hermoso cantan o qué hermoso tocan la guitarra, ¿no? Ejemplos son los que están en el coro de la iglesia. Ellos nunca, la mayoría no aprende en una escuela, sino aprende porque quiere hacerlo. Y ahí es donde pues hacen notar su inteligencia musical, ¿no? Luego está la inteligencia interpersonal y es la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas, ¿sí? Aquí es cuando, por ejemplo, les decía yo la parte del liderazgo. No solamente tiene que tener la inteligencia lingüística, sino también tiene que tener esta parte interpersonal. Porque un buen líder no es aquel que te anda gritando todo el día y te exige para que tú tengas obtengas los resultados que están exigiendo, a una persona que realmente te ve como persona y que incluso te apoya, te da el apoyo moral necesario y te permite desarrollarte en un ambiente cálido en el trabajo, ¿sí? Estas personas son las verdaderas líderes, aunque obtienen a veces el resultado que el otro, inclusive mucho mejor, porque estimulan a las personas para que trabajen inclusive mucho mejor que si te estuvieran obligando. Todos hemos tenido un jefe que nada más con que nos pida, oye, por favor, no seas malito, échame la mano, y tú dices, sí, me pongo la camiseta por mi jefe. Pero hemos tenido también jefes que Dios de mi vida dan ganas hasta de matarlo, pues, porque realmente son personas demasiado groseras, ¿no? Luego viene la inteligencia intrapersonal, el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento, ¿sí? Estas personas, esta parte de la inteligencia interpersonal, son aquellas personas que realmente son disciplinados con ellos mismos, ¿eh? Son aquellas, de verdad, hay muchas personas que no sé cómo le hacen, pero todos los días están en el gimnasio, llevan una dieta estricta, pero también tienen mucha autoestima. Hay mucha gente que tiene mucha autoestima, inclusive tan feos. Bueno, disculpe, no voy a decir nombres, ¿no? Pero sí conozco gente que es fea, pero ellos se sienten tan bien con ellos mismos que hasta lo ves guapo, pues, o sea, su personalidad es muy bonita y te encanta estar con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su personalidad es tan bonita, porque ellos se aceptan y se quieren tienen una autoestima muy grande y entonces hasta te hacen sentir muy bien con ellos. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a vivir con ellos mismos y tienen esa capacidad que no todos tenemos, ¿sí? Entonces, ahora, estas inteligencias, ya mencionamos las inteligencias, dice este señor que no solamente es que se van a desarrollar así como así, sino tienen que ver con la dotación biológica. Es decir, tenemos todo lo que tiene que ver con la genética de nuestros genes, valga la redundancia, todos nuestros factores genéticos o todos nuestros factores hereditarios, todos los daños, heridas en el cerebro,
Es decir, también las vitaminas que tomó nuestra mamá, la alimentación que recibió nuestra mamá, son las que van a desarrollar precisamente estas inteligencias. También la historia de vida personal, es decir, todas las experiencias que vamos teniendo desde niños con nuestros padres, con nuestros maestros, amigos, vecinos, familia, también van a marcar el desarrollo de esta inteligencia. También los antecedentes culturales e históricos, porque no es lo mismo los que estamos aprendiendo aquí en México que los que están aprendiendo en Japón. ¿Sí? Entonces, tiene también que ver todo ese contexto externo para que nosotros desarrollemos estas inteligencias. Entonces, los puntos claves que señala este señor, Garner, es que dice que cada persona va a poseer las siete inteligencias. Nadie se salva, todos la tenemos. Nada más que todos vamos a desarrollar las inteligencias hasta cierto nivel. ¿Sí? Hasta un cierto nivel adecuado de competencia. Todas las inteligencias van a trabajar juntas, ¿sí? No crean que tú nada más eres corporal kinestésico, tú nada más eres interpersonal, ¿sí? No, todas las inteligencias se conjugan y hacen funcional al ser humano, ¿no? Y hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría. O sea, no es necesario que nosotros sepamos tocar guitarra, a lo mejor es otra inteligencia la que tenemos más desarrollada y en la que nosotros podemos destacar, ¿no? Bueno, ya dijimos eh, esos otros modelos, pero bueno, también existe el de Brandt y Grinder, y aquí nos dice que vamos a tener el modelo visual auditivo kinestésico, que también es muy mencionado, la famosa VAC, ¿no? Entonces, en utilizamos el sistema de representación visual siempre que vamos a recordar imágenes abstractas como letras, números y concretos. Yo, por ejemplo, yo soy visual. A mí me encanta las presentaciones. Yo tengo que tener muchos colores. Yo cuando hago estoy escribiendo, utilizo muchos colores. Es más, la gasolina, yo nunca digo de la premium y de la regular. Yo generalmente le digo 500 pesos de la verde, por favor, porque yo soy muy visual. ¿Sí? Cambio, la parte auditiva es aquella que nos permite escuchar realmente a la gente, ¿sí? Les encanta la música, pueden recordar melodías, inclusive pueden cantarlas, porque las recuerdan. Ellos tienen la facilidad de que si alguien les dice algo, fácilmente lo recuerdan. Yo tengo que verlo, ¿no? Y por último, la parte kinestésica es la que experimenta. Sí, la parte kinestésica es la que hace para que pueda recordar. Por ejemplo, si come algo, él ya sabe, experimenta la comida y puede recordar posteriormente lo que se comió, cómo se comió. O sea, tienen, esta inteligencia es de la parte kinestésica es la parte de hacer, ¿sí? Tiene que experimentar. Entonces, aquí están estos señores. Dice, al menos ellos dicen que los alumnos, cuando son visuales, siempre van a aprender mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. Y sí, a mí me encanta leer, y es como recuerdo. Inclusive cuando encuentro una palabra y no me la sé, yo la escribo en el mismo libro. Luego me critican porque mis libros todos están rayados, pero es la manera en que yo aprendo. Yo tengo que escribirlo y leerlo, saber que está ahí, ¿no? Luego viene la parte auditiva. Ellos obviamente van a aprender cuando les den las instrucciones de manera verbal, ¿no? Y el kinestésico pues tiene que experimentar, ¿sí? La persona visual entiende el mundo tal como lo ve. Entonces, nosotros los que somos visuales, recordamos, inclusive cuando estamos leyendo, tenemos una imagen de lo que se está describiendo, ¿sí? La gente visual suele ser esbelta. Pues no creo. Dice. Su postura es algo rígida, con la cabeza inclinada hacia adelante y los hombros en alto. Se presenta bien vestida y siempre se le ve arreglada y limpia. La apariencia es muy importante. Combina bien su ropa y la elige con cuidado. Porque es que realmente yo sí me considero visual, porque a mí mucha gente me dice,
cuando yo me he visto, que les gusta porque yo siempre ando bien combinadita, así me dicen, pero es que siento que si no, o sea, no estoy coordinada, pues, o sea, tiene que estar todo bien combinado porque si no, yo no estoy combinada y siento que a mis ojos no les gustan. La persona auditiva es muy buena conversadora, tiene una gran capacidad de organizar mentalmente sus ideas, parecen estar de mal humor, porque pues obviamente como escuchan muchísimo, pues tienen cierta sensibilidad a algunos ruidos, generalmente son muy serios y no sonríen, y su forma de vestir nunca va a ser tan importante como sus ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante. Si estas personas pues no les interesa lo que ven, a ellos les interesa más bien lo que se aprende a través del oído y lo que pueden expresar. Estas son las personas auditivas, son muy buenas conversadoras. Yo creo que todos tenemos a alguien así, algún profesor que a lo mejor cuenta sus anécdotas y estás atento a ellos y tienen una facilidad tremenda de expresar las ideas, ¿no? Luego viene la parte kinestésica, ¿no? Es muy sentimental, sensitiva y emocional, ¿sí? Demuestran su sensibilidad y expresan espontáneamente sus sentimientos. Fácilmente se relacionan con personas. No les interesa tanto la apariencia. Lo que a ellos les importa es sentirse cómodos. Yo tengo una sobrina que, Dios de mi vida, esa muchachita. La vestía la mamá y ya como a los 5 minutos, es que me pica el vestido, mamá, es que me pica el vestido, es que me pica y se lo tenían que quitar. Y su mamá, pues, le encantaba, pues, que su hija estuviera bien vestida, ya saben, con esos vestidos vaporosos y hermosos para las niñas, y ella decía que le picaba. Entonces, es una persona muy, le encanta experimentar, porque cada cosa que hacía agarraba de pronto un palo y empezaba a golpear a quién sabe quién, o sea, ya le encantaba experimentar, ¿no? Sus posturas son muy relajadas, con los hombros bajos y caídos, sus movimientos son lentos y calmados, gesticulan mucho, se tocan y tocan constantemente, tocan y tocan porque ellos tienen que tocar y experimentar, ¿no? A las otras personas. Bien, entonces, con eso terminamos el día de hoy la teoría.